Bienvenidos una vez más a Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime, manga y los videojuegos. Yo soy Melinda Bracho. Y yo soy Andrés Benítez. Y juntos te traemos el boletín de noticias número 112 del canal con el resumen de noticias más resaltante de la semana. Y no olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. ¡Comenzamos! Beautiful Halo te trae la mejor ropa de anime para tu colección a excelentes precios y con envío gratis a todo el mundo con compras desde $29 y descuentos a partir de $49. Y ahora con nuevos motivos de Darling in the Franxx, Kimetsu no Yaiba, Dr. Stone y Rem de Re:Zero. Toda la información y enlaces de descuento en la descripción de este video. Anime. Radiant 2 presenta tráiler oficial. Y es que la web oficial del anime de Radiant, adaptación televisiva del cómic francés de Tony Valente, ha revelado un nuevo video promocional de su segunda temporada que se estrenará el próximo 2 de octubre en la temporada de otoño 2019. Y al igual que la primera temporada, la segunda contará con un total de 21 episodios. Además se pudo conocer a dos de sus nuevos personajes, donde también se presentó un nuevo póster promocional. Todo el equipo de producción de la primera temporada regresará en esta nueva temporada. Puedes ver el tráiler en el video que te comparto en la descripción de este video. El anime Shin-Shuka Ichiban anuncia su fecha de estreno con un nuevo tráiler. La web oficial de la adaptación animada del manga secuela Shin-Shuka Ichiban de Etsushi Ogawa ha revelado una nueva imagen promocional y un tráiler con su fecha de estreno de la serie y nos permite escuchar el que será su opening, Kufukuron de Quajif. Este anime de cocina es producido por Production IG, en donde chefs de toda China compiten en pruebas culinarias donde prima la habilidad para convertirse en chefs respetados y de gran autoridad. El anime se estrenará el próximo 11 de octubre en MBS y TBS y llegará el 12 de octubre a BS-TBS. Pokémon tendrá un nuevo anime titulado sin más Pocket Monster. Y es que el canal oficial de YouTube de la franquicia Pokémon ha anunciado lo que será la nueva serie de televisión de la franquicia titulado Pocket Monster, título que ya tuvo la serie original en 1997. La nueva serie contará con todas las regiones que han aparecido en la franquicia hasta el momento, incluyendo la Nueva Galar. El episodio del 29 de septiembre de Pokémon Sol y Luna revelará más detalles sobre la nueva serie. Por ahora, no hay más detalles. The Legend of the Galactic Heroes Die New The Second se estrena en la Crunchyroll Expo 2019. La Crunchyroll Expo 2019 sigue con su conquista espacial y en ella se estrena en exclusiva Legend of the Galactic Heroes Die New The Second, anime dirigido por Shunsuke Tada y animado por Production IG, que se basa nuevamente en las famosas novelas escritas por Yoshiki Tanaka. Además se anunció que Legend of the Galactic Heroes Die New The Second se podrá ver en Crunchyroll entre finales de verano e inicios de otoño, aunque Crunchyroll dará más detalles a finales del mes de septiembre. The Rising of the Shield Heroes tendrá segunda temporada. Crunchyroll ha anunciado en la Crunchyroll Expo 2019 que el anime de The Rising of the Shield Hero, también conocido como Tate no Yusha no Nariagari, tendrá una segunda temporada, que ya se encuentra en pleno desarrollo y que veremos en algún momento del año 2020. Y eso no fue todo, y es que la compañía de streaming también confirmó que tendrá una tercera temporada. Esta confirmación se llevó a cabo con la presencia de varios integrantes del staff del anime, como también dieron a conocer una pequeña imagen promocional sobre lo que será esta segunda temporada del anime que puedes apreciar en este instante. Recordemos que es una producción original de Crunchyroll junto con la productora de animación Kinema Citrus. Así que a celebrar por la continuidad de este increíble anime, señores. Es muy probable que para el año 2020 la plataforma trabaje en lo que podría ser su doblaje en diversos idiomas de esta serie animada, solo queda esperar.
Shokugeki no Soma 4 revela su fecha de estreno. En la Crunchyroll Expo 2019 se vino cargado de cientos de títulos licenciados y coproducidos por la compañía de streaming. Entre ellos se dio a conocer la fecha de estreno del anime de Shokugeki no Soma en su cuarta temporada. La franquicia de Shokugeki no Soma en el panel de la Crunchyroll Expo reveló una nueva visual para la cuarta temporada del anime titulada Shokugeki no Soma Shin no Sara, así como también su fecha de estreno que será el próximo 12 de octubre. Por ahora no hay más detalles. Shinmai Mao no Testament Desperture ya es disponible en Crunchyroll. Si eres fan de Shinmai Mao no Testament, esta semana Crunchyroll ha agregado a su catálogo la obra de Shinmai Mao no Testament Desperture, secuela de la serie y que viviremos nuevos momentos con sus protagonistas. Basara intenta seguir con su vida cotidiana acompañado de esas hermosas chicas, no obstante recibe un aviso que hará que su terrible pasado vuelva ante él, disponible tanto para usuarios de Latinoamérica como para usuarios de toda España. Live Action. Kaiji Final Game presenta nuevo tráiler promocional. Ya está disponible un nuevo video de la película live action Kaiji Final Game, basada en el manga Kaiji Apocalypse Kaiji de Nobuyuki Fukumoto. El teaser fue subido por Toho y la película se estrenará en Japón el 10 de enero de 2020. Esta entrega fue anunciada como el último capítulo de la serie con una historia completamente original de Fukumoto. Tatsuya Fujiwara retoma su papel como Kaiji, el protagonista de las películas anteriores Kaiji The Ultimate Gambler de 2019 y Kaiji 2 Jinsei Dakai Game de 2011. Touya Satou también regresa como director de la nueva película. Elena Satin se une al elenco de la serie live action de Cowboy Bebop. La serie live action que prepara Netflix, basada en el anime de Cowboy Bebop, ha agregado a otro actor dentro de sus filas. Se trata de Elena Satin, actriz nacida en Georgia, que es más reconocida por haber interpretado a Lorelei en Agents of S.H.I.E.L.D. y a Louise Ellis Ross en Revenge, además de otras series y películas. Satin interpretará el papel de Julia. Ella se unirá al elenco confirmado que incluye hasta ahora a John Cho como Spike Spiegel, Mustafa Shakir como Jet Black, Daniela Pineda como Faye Valentine y Alex Hassel como Vicious. El live action es una coproducción de Netflix y Tomorrow Studios y tendrá a Shinichiro Watanabe, director del anime original, como consultor del proyecto. En la descripción oficial del proyecto, aunque no tiene fecha de estreno, se sabe que el show contará con 10 episodios en su primera temporada. Manga. El manga Uzumaki de Junji Ito tendrá una adaptación animada. Se anunció que a través del bloque Toonami de Adult Swim se emitirá una miniserie de 4 partes basada en el manga de terror Uzumaki. La obra escrita por Junji Ito en 1998 sin duda es considerada como un clásico del terror en este ámbito gracias a su historia centrada en una pequeña aldea japonesa junto al mar que está maldita. Esta adaptación de Uzumaki será dirigida por Hiroshi Nagama de Mushishi y será realizada en colaboración con Production IG USA. La música correrá por cuenta de Colin Stenson, cuyo trabajo de seguro conocerán gracias a Hereditary, la película de suspenso que causó gran impacto en todo el mundo hace tan solo un año. De la mano con este anuncio se reveló un primer teaser trailer de la miniserie que puedes ver a continuación. La adaptación de Uzumaki se estrenará el próximo año de 2020 en el bloque de Toonami de Adult Swim. Videojuegos. Este espacio llega a ustedes gracias a caracasanime.com.be. Warriors Orochi 4 Ultimate llegará a Occidente en febrero de 2020. El juego estará disponible en formato físico y distribución digital y también como actualización para aquellos que posean el Warriors Orochi 4 Original. Warriors Orochi 4 Ultimate incluirá 170 personajes jugables. Se introducirá a Gaia como personaje completamente nuevo, que usará la Hecaton Shades como arma. El brazo del gigante le servirá en batalla para desatar los brazos infinitos de la criatura mítica.
Koei Tecmo ha confirmado que Warriors Orochi 4 se lanzará en Occidente en febrero de 2020 para PlayStation 4, Nintendo Switch, PC y Xbox One. Overland, un juego indie de supervivencia por turnos. Overland es un videojuego de supervivencia por escuadras con un sistema de combate y movimiento por turnos. Nos trasladará a una Norteamérica apocalíptica en la que se debe sobrevivir tomando decisiones muy duras que nos marcarán en el desarrollo del juego, así como combatiendo contra otros supervivientes, carroñeros y peligros. Tendremos que recoger recursos, armas, vestimentas y comida mientras intentamos superar objetivos y mapas generados de forma aleatoria para evitar la repetición de situaciones. Overland estará disponible el 19 de septiembre en Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4 y PC. Project Resistance, un nuevo Resident Evil que presentarán el 9 de septiembre. Capcom ha abierto una web teaser para un nuevo proyecto de la franquicia Resident Evil que llegará a PlayStation 4, Xbox One y PC, y del cual sabremos más el próximo 9 de septiembre. El tráiler del anuncio podrá verse en los canales oficiales de YouTube de la franquicia. Desde la dirección de los avances del juego en YouTube se han podido extraer algunas primeras imágenes de este nuevo Resident Evil, que son las que ves en este momento. Toca esperar el próximo 9 de septiembre para conocer más detalles sobre este nuevo proyecto de la franquicia de Resident Evil por parte de Capcom. Y así llegamos al final de esta emisión. Espero lo hayan disfrutado. Saludos especiales a nuestros patrocinadores en Patreon, Jorge Rendón, Emilio Orozco y Eduard Sam por su apoyo. Además, saludos a Iván GG, Juan Camilo Restrepo, Charles Tomalá y Gabriel Victoria. Sigue nuestras redes sociales como Rincón Otaku LA en Instagram, Twitter, Facebook y Amino. Visita nuestro portal web www.rinconotakula.com. Y por último, si deseas apoyarnos a través de Patreon, te dejo nuestra página que podrás ver en la descripción, junto al resto de enlaces de nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo video. Y no olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Si eres un apasionado del dibujo, te invito a unirte a la comunidad de Dibujarte en Amino, un espacio en donde podrás conocer e interactuar con personas que tengan esa pasión por el dibujo al igual que tú. Aquí podrás encontrar guías interesantes, dibujos de divertidos usuarios de la comunidad. Encontrarás quiz y encuestas relacionadas a todo lo referente al mundo del dibujo y la animación en general. Aprende cosas nuevas, conoce a futuros colegas y diviértete en una de las comunidades de dibujo más grandes en Amino. Únete siguiendo el link que te dejo en la descripción del video. Dibujarte de Amino.